Ahí sí. Hola. Buenas tardes. Señor les bendiga. El Señor nos ayude. Dios nos proteja. ¿Quiénes tengan Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Marcos. El segundo evangelio en la Biblia, pero el primero en escribirse, según dicen los entendidos. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Así es trabajo. Primer capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Ahí está nuestro digitador, que es extraordinariamente rápido, eficaz. Y dice, ¿lo tenemos? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 13 hasta el 19. Porque vamos a leer tanto, estamos acostumbrados en la casa, leemos todos los días la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito sería, Señor. Y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre Santo, bendito Dios, tu palabra ha sido entregada. Ayúdanos, bendito Dios, a que podamos comprender qué es lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, qué quiere decirnos a través de esta palabra. Espíritu Santo, te pido que seas tú, Señor, quien esté entregándole a mis hermanos esta gran bendición para que podamos comprenderla plenamente, Señor. Ayúdame, Señor, que seas tú a través de mí y podamos comprender claramente. Gracias, Señor, en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Esta es la parte donde nuestro Señor Jesucristo hace el llamado a sus discípulos. Y se forma, ¿cierto?, quienes luego iban a ser sus apóstoles. Cuando Dios llama a un hombre a servirle, siempre tiene un propósito. Siempre lo hace con un propósito. No es que llame así al azar nomás. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, así lo dice su palabra, así lo dice la Biblia. Y este pasaje nos habla del llamamiento de los primeros discípulos de Cristo que llegaron a ser sus 12 apóstoles. El pasaje se ubica en el principio de su ministerio. La Biblia dice que Jesús subió al monte, pero Lucas agrega de que pasó toda la noche orando y luego escogió a los que quiso. Amén. O sea, no fue que él llegara y dijera, esto no fue una cosa antojadiza. Él se comunicó primero con el Padre. Y cuando ya recibió respuesta del Padre,
nominó a quienes iban a ser sus apóstoles, quienes iban a recibir sus enseñanzas. Así es que él le iba a entregar su sabiduría a ellos. A los otros le entregaba todo lo que era conocimiento, pero la sabiduría la iban a tener los 12 apóstoles. Y aún así, poco le creían, ¿eh? Eran medio incrédulos estos muchachos. Esto nos indica que el llamamiento de sus primeros discípulos fue una gran decisión. Este acto dejaría huellas para futuras generaciones. Frente al llamamiento del Señor surgen algunas preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué los llamó? ¿Cuál fue el propósito de hacerlo? Y la última es cómo se relaciona este llamamiento con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en el día de hoy? El pasaje nos entrega 3 motivos del llamamiento de Jesús. Y el primero es ¿para qué nos llamó? Ese es el primer de los 3 puntos que vamos a ver. Esto es el ¿por qué? Dice, ¿por qué nos llamó? Para que estuviesen con Él. ¿Puede volver al versículo 14, mi hermano? Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ese es el primer propósito del por qué Él nos llamó. Para que estuviésemos con Él. Para gozar de su comunión. Una comunión que transforma, que es la única comunión que puede transformar al hombre. Si nosotros estamos con Jesús, podemos ser transformados. No hay otra posibilidad de que nosotros podamos ser transformados. Ni un médico nos va a transformar, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni que estemos enfermos, que estamos con estrés, que estamos, ¿cómo se llama? La depresión, no, nadie. El único que transforma es Jesús. Amén. No hay otro. Aleluya. Así es que es una comunión que transforma, por eso tenemos que estar al lado de Jesús, para aprender de Jesús. Ellos necesitaban conocer a su maestro. Ellos necesitaban estar al lado para poder conocer a Jesús, para empaparse de su vida y eso mismo reflejársela después a otros. Porque si no lo conocían, ¿cómo? Tenía que ser de esa manera. Así lo evidenciaron los apóstoles en medio de la persecución. Sí, Señor. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Aleluya. y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso está en Hechos 4:13. El término sin letra significa que no tenían ninguna educación técnica en cuanto a la ley. La palabra del vulgo significa sin ninguna calificación profesional, es decir, eran considerados hombres sin educación superior y sin un estatus profesional. O sea, los hombres sabían, pero no eran profesionales en la materia. O sea, lo sabían de forma superficial. Hagamos cuenta, ellos estudiaron en la escuela municipal y estos otros estudiaron en la escuela particular. Estos se recibieron en institutos y los otros se recibieron en la universidad. Esta era la diferencia que había en aquellos tiempos, que es exactamente la misma diferencia que existe hoy. Miren, increíble, porque nos vamos a ir yendo hacia el final y vamos a ir viendo comparaciones que son las mismas. Después vamos a ver lo que conversábamos delante de la primera iglesia primitiva, cómo fue conformada por quién, y vamos a ver cómo está conformada la iglesia en el día de hoy. Está todo relacionado sobre lo mismo. El estar en la presencia de Jesús hace la gran diferencia en nuestra vida de testimonio y servicio. Por ejemplo, el rostro de Moisés resplandecía cuando estuvo en el monte de Sinaí, en la presencia del Señor. Ubiquemos Éxodo 28, 30, 34. Éxodo 34, 28, 30.
manos digitadoras. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Vámonos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Saltemos al 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Busquemos con mayor ahínco su presencia para llegar a cumplir con el propósito de su llamado. Lo que hablábamos, si buscábamos al Señor, si hacíamos como lo hacían los antiguos. Pusimos el caso de Moisés, que si llegábamos nosotros a estar en la presencia del Señor, pero con ayuno, con oración, ¿cierto? Vamos a poder acercarnos al Señor. No usando el ayuno, ni usando lo demás como haciendo gallitos con el Señor. No, Él no necesita que nosotros hagamos gallitos con Él, porque Él es más fuerte que nosotros. Él es el ser más fuerte del universo, hermano. ¿Cómo vamos a hacer un gallito con Él? No podemos. Entonces sí, podemos nosotros despojarnos de todo lo que está malo, y lo hacemos en ayuno, lo hacemos con oración, y podemos llegar a su presencia. Podemos acercarnos a Él. Y Él se va a deleitar, Él se va a sentir gozoso de que nosotros podamos hacer ese gran sacrificio para poder estar a su lado. Ahora vamos a ver el número 2, dijimos que éramos 3, ¿cierto? Vamos a ver el número 2 y nos hacemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito? Volvamos al versículo 14, hermano, de Marcos. Estaba en el comienzo y vamos a ver cuál es el segundo propósito. El primero era que estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y el segundo es para enviarlos a predicar. Ese es el segundo propósito que Jesús hace en su llamado. Primero para que estén con Él, y el segundo para enviarlos a predicar. Anunciar el Evangelio. Es la gran comisión que nos dejó el Señor. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó, es anunciar su santo evangelio. Esta comisión debe ir respaldada de su presencia y de su poder. Por eso debemos ir a Él primero. Debemos pedirle que nos ayude, pedirle que nos enseñe, pedirle que nos dé fuerza, pedirle que nos motive para poder hacerlo. No podemos salir así con las manos peladas. No podemos salir con nosotros con una navajita hacia afuera, nos están esperando con sable. Y nos venden los sables en las ferias para adornos. Así unos sables habían en las ferias, como de 1,5 metros, unos sables hechos. Se los compraron todos, pero no para adornos. Andaban cogoteando en la noche. Medio sable. Y nosotros vamos a salir con una navaja para allá. No, hermano, tenemos que salir con las armaduras del Señor. Previsto de Él. Un evangelista dijo: no trates de hablar a los hombres acerca de Dios, sin antes hablar a Dios acerca de los hombres. Tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar primero. Tenemos que estar seguros. Y lo importante es que tenemos que confiar. Sí, Señor. Tenemos que confiar. Amén. Imagínense, el profeta Elías, siendo un hombre común y del campo, se presentó ante el malvado rey Acab con una palabra de juicio y le dice: no habría lluvia ni rocío sino por su palabra. Elías estaba en comunión con la presencia de Dios para hablar al rey. Vive Jehová ante cuya presencia estoy. Y no habrá lluvia si no es por mi palabra. Por eso decía: Elías, di la palabra. No porque Elías se pusiera a discursiar o a decir cosas, no.
Di la palabra, le decían. Y la palabra era lluvia. Dios no iba a hacer llover mientras Elías no dijera la palabra. Y pasaron 3 años y medio y Elías no dijo la palabra. Ahí estoy viendo enseguida. 3 años y medio. Después Elías se compadeció de Dios. Elías no era tan malo. Busquemos el respaldo de Dios para hablar a los hombres. Era lo que estaba diciendo, si lo buscan, está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 2. ¿Eh? Así, y ay, ustedes no creen que yo me lo sabía de memoria, lo tengo anotado. Por eso se los dije así nomás, sin recurrir a nuestro técnico en digitación. Permiso. Dijimos que debemos buscar el respaldo de Dios para hablar a los hombres. Y viene la tercera pregunta. ¿Cómo se relaciona esto en el día de hoy con nosotros? Todo esto del llamado, que los necesita para que estén con Él, ¿cierto? Que los llama para que vayan a predicar. ¿Y qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? ¿Dónde encajamos nosotros? Y nos dice que para que tuviesen autoridad para sanar y echar fuera demonios. Versículos 15 y 16 de lo que estábamos de Marcos. 15 y 16 dice. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quien es apellido, y estos hijos del trueno. ¿Qué estábamos leyendo nosotros hasta el 19? Estamos en el 17. Y Andrés y Felipe, Bartolomé, Mateo y todos los que ya habíamos nombrado, eso él le dio autoridad, a eso le dio poder, para que pudieran hacer, ¿cierto?, bajo su nombre, pudieran tratar con quien quisiera, que nada les iba a hacer mal, que no había enfermedades que pudieran contra ellos, porque estaban con el poder de Dios. El empleo de autoridad espiritual se nutre en nuestras vidas de comunión con Dios. Dios quiere usar a sus hijos con autoridad y poder para hacer maravillas. Los discípulos no eran diferentes a nosotros. Eran sin letras ni del vulgo, hombres comunes según el mundo, pero no poseían dinero, eran de la clase obrera. ¿Pero qué características tenían? Juan y Jacob, los hijos del trueno por su carácter explosivo. Mateo, un publicano sin ningún tipo de patriotismo, no, viendo la clasecita. Simón, el cananista o celote, un patriota fanático, un revolucionario político. Ese era Simón. ¿Y Judas? ¿Quién era Judas? El traidor, el que le robó hasta los clavos a Jesús, porque también era el tesorero que tenía cuando reunían la plata, se quedaba con la plata. Era muy fresco. Judas, un traidor que vendió por el valor de un esclavo. Hermano, en ese tiempo, ¿cuántas monedas vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata. Un esclavo en ese tiempo costaba exactamente 30 monedas de plata. Jesús fue vendido al mismo precio que se podía haber vendido un esclavo. Ese fue el precio que le pagaron a Judas por vender a Jesús. El precio de un esclavo. Y ese esclavo es el que nos tiene a nosotros hoy día juntos acá, para agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. Si hubiesen sabido en ese tiempo lo que significaba Jesús, no habría habido plata en el mundo que pudieran haber pagado por Él. Aleluya, sí, Señor. Ningún tesoro valía más que la vida de Jesús. Y sin embargo, Jesús fue a la cruz por 30 monedas de plata.
lo mismo que costaba un esclavo. La cruz de Cristo indica la derrota no solo del pecado, sino que del mal. Los 70 comisionados dijeron a Jesús al regresar de la misión: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo les había delegado autoridad espiritual. Jesús tuvo una visión de Satanás perdiendo su autoridad. Dice: he aquí yo veía a Satanás caer de los cielos como un rayo. Luego agregó: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Aleluya. La autoridad espiritual no es la base de la vida cristiana. La autoridad espiritual no es la base de la vida cristiana, sino la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, esa es la base de la autoridad espiritual. Regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aleluya. Asegurémonos que nuestros nombres estén escritos en los cielos y vamos a tener la seguridad espiritual. Y podremos caminar tranquilos por la vida porque estamos inscritos como dignos hijos de Dios y tenemos derecho a la salvación. La palabra hallar habla de seguridad y victoria. La expresión toda la fuerza del enemigo habla del alcance de la autoridad delegada por Jesús. La frase nada os dañará habla de seguridad durante la lucha. Por ejemplo, en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto significaba lo que Jesús nos estaba diciendo cuando nos daba esa seguridad, cuando nos daba esa seguridad de victoria. Para los que están muy cansados, vamos a llegar a la conclusión. Cortita la vamos, ¿cierto? Sí. Hagamos la cortita después. El llamamiento de Dios es real y debemos responder a ese llamado para alcanzar los propósitos de este. Su llamado lo hace con miras a afectar al mundo con la gracia salvadora y restauradora de vidas. Nuestra condición no es excusa para no servir en los propósitos de su llamado. Nosotros no somos muy diferentes a los primeros creyentes. Hoy está en nosotros responder a ese llamado. Y aquí es donde quiero terminar con una descripción ilustrada de los miembros de la primera iglesia. Esta es la primera iglesia de Cristo. Estos fueron sus primeros seguidores. Imaginémoslo. Sigámoslo con la imaginación y obedezcamos el llamado de Cristo. Primero, Pedro, quien negó 3 veces al Señor con maldiciones, es ministro de esta iglesia. Mateo y Zaqueo, que fueron colaboradores de dudosa honestidad, son también partes y son pastores. Tomás el incrédulo, Pablo, que consistió en el homicidio de Esteban, el primer mártir de la iglesia evangélica. Amén. Él estaba ahí, él podía haberlo prohibido, haberse negado a que lo apedrearan, y no lo hizo. Permitió que fuera muerto a peñascazo. Peñascazo en hebreo significa pedrada, tapiado. Porque el tema que aquí también le abrimos el hebreo. Como buscamos la lengua. María Magdalena, liberada de 7 demonios, figura también en el grupo. La mujer ramera, que siguió a Jesús a la casa de Simón, el fariseo, canta en el coro. El mendigo que había pedido limosna junto a la puerta La Hermosa y que había recibido asistencia social del gobierno de Soy Ujier para
para quienes les interesa saber qué es un GEL, es portero. Estaba a cargo de la puerta y recibía a los que estaban. Lázaro, cubierto de pústulas paupérrimos, forma parte del grupo. ¿Le digo lo que es pústula? ¿Pústula? Bueno, no, son unas lesiones que se le forman en el cuerpo y son asquerosas. Entonces, también estaba ahí Lázaro, cubierto de esas cosas, forma parte del grupo. El malhechor que fue crucificado por sus actividades criminales le da la mano de bienvenida. La mujer samaritana, que se había casado 5 veces, que vivía con el sexto marido, ahora se ha convertido y ha ingresado a la sociedad de damas de la iglesia. Y la mujer encontrada en adulterio está casada y feliz, enseñando en una clase de la escuela dominicana. ¿Qué colección la de esta iglesia de Jesucristo? ¿Hubo alguna vez una confraternidad así? Formaba parte de ellas, miren las que formaban parte de ellas: cojos, ciegos, leprosos, sordos, paralíticos, ex endemoniados, un ex fariseo, un ex jefe de la cárcel, un centurión y otros sacerdotes, ex sacerdotes. Está incluido el secretario de la tesorería de Etiopía, los siervos del palacio del César romano, y aún no hemos podido salir del primer siglo. Esa era la formación de la iglesia. La primera iglesia de Jesucristo, el primer siglo. La formaban todos aquellos. Y nosotros, cuando vemos que alguien medio extraño entra a la iglesia, como que tratamos de no recibirlo muy bien. El Señor nos manda de que Él vino a los enfermos, Él vino a los necesitados, Él vino a los que se paran en las esquinas. A eso vino Él. Él no vino a los justos, no vino a los no pecadores, Él vino a los pecadores para poder salvarlos. Y así estaba formada su primera iglesia. Esa era la formación de todo lo que la sociedad había desechado. Eso estaba formada su iglesia. Gloria a Dios. No nos extrañemos nosotros, hermanos. En el hijo pródigo, cuando el hijo mayor, el que nosotros teníamos por bueno, pobrecito, es tan bueno, nunca dejaba a papá solo. Y el otro fue a farrearse la plata. Y él se quedó ahí. Y porque le dice: padre, tú nunca me has regalado un animalito para que yo pueda comerme con mis amigos. Y sin embargo, este otro que fue a farrearse la plata ya la gastó en todos los prostíbulos que había. Y tú más encima lo recibes y matas el animalito más gordo. Y te alegras más encima. Y tú te pones a comer con ellos, que son todos sinvergüenza. Y eso mismo le habían dicho los fariseos a Jesús cuando Jesús recibía y iba a comer con los pecadores y se sentaba en la mesa de ellos. Y dice: mira, Jesús está comiendo con los ladrones, come con las prostitutas. Y ahí nos damos cuenta que ese jovencito, que era bueno, que era el hermano mayor, no era tan bueno, porque era más rebelde que el otro que se había ido. El otro era rebelde a la vista, se notaba que era rebelde, porque dice: padre, dame la fortuna, la parte de mi fortuna, mi heredad, porque yo quiero salir. Y el padre lo hizo, le repartió la fortuna. Y a mí nunca me ha dado nada. ¿Y para qué te voy a dar hijos si todo lo que hay aquí es tuyo? No, si le había repartido la herencia. Y el mayor, más encima, tenía 2/3, porque así decían las leyes hebreas de ese tiempo. El hijo mayor, el primogénito, tiene derecho a los 2/3 de la herencia. Así que ese era más rebelde. Y le dijo al padre: todo lo que te había guardado, todo lo que quería decirle, se lo dijo de un viaje. Este sí que era rebelde. Y rebelde camuflado, rebelde oculto. El Señor dice, cuando alguien entra y le dice: yo te voy a recibir bien en mi casa,
en esta casa. Yo te voy a darte lo que tú necesitas. Yo te voy a alimentar, te voy a poner calzado, te voy a abrigar, te voy a tratar bien y te voy a amar, le dice el Señor al que viene recién llegando. Pero hay algo que yo no te puedo asegurar. Es cómo te van a recibir los otros, los que siempre han estado en la casa, los que nunca se han ido. Ese es el hermano mayor. Él nunca se había ido. Aleluya. Yo no te puedo asegurar cómo te van a recibir aquellos que se criaron en la escuela dominical, que durmieron debajo de las bancas. Esos que nunca han ido a la iglesia, eso no te lo puedo asegurar cómo te van a recibir. Porque resulta que cuando llega alguien nuevo y es usado y a los 2 meses se le da una oración, no falta que yo llevo 3 años aquí y nunca me han hecho orar. Y este viene recién llegando y ya está orando. Yo te voy a recibir y te voy a amar, dice el Señor. Pero no te puedo asegurar cómo te van a recibir los otros. Esa es la segunda enseñanza que tiene esta parábola del hijo pródigo. La primera es que cuando uno se va, el Señor gustoso lo recibe, ¿cierto? Porque estaba muerto y resucita. Vuelve a la vida y hace fiesta, se regocija. Porque uno que estaba muerto volvió a nacer. Esa es la primera enseñanza abierta. Pero Jesús nunca deja las parábolas cerradas, siempre las deja abiertas para que uno las interprete. Y entonces ahí podría terminar la parábola. Hicieron fiesta, fueron todos felices, tan. Pero, dice la parábola, el hermano mayor, y ahí va para la otra. Donde Jesús ama a quienes vuelven, pero no puede asegurarles cómo lo vamos a recibir nosotros. Y así estaba formada la primera iglesia, con todos aquellos que la sociedad había marginado. Porque cualquiera que buscase en aquel tiempo prestigio, una posición social, lo más sano y saludable era que la buscaran en otra parte. ¿Qué tiene en común este conjunto de seres humanos? Lo que tienen en común es que han admitido su culpa y han sido perdonados. Todos ellos habían admitido su culpa y Dios les había perdonado. ¿Y qué nos mantiene unidos? Solamente el amor de Jesucristo, que les ha traído el perdón y la gracia de Dios. Prácticamente no hay nada más. Pero gracias al Señor, esto es suficiente. Solamente el amor de Jesucristo que les ha traído el perdón y la gracia de Dios. Prácticamente no hay nada más. Pero gracias al Señor, hermanos, eso para nosotros es suficiente bajo lo que conversábamos en la escuela dominical. La gracia no nos costó un centavo. Gloria a Dios. Y la pagó un hombre que valía todos los oros del mundo, sin embargo, fue vendido por 30 monedas de plata, que era lo que costaba un esclavo. Y ese hombre que sacrificó su vida por toda la humanidad, porque los hombres solos no iban a poder hacerlo, sacrificó y entregó su vida por toda la humanidad. Nos dice a nosotros que Él es el único, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ser salvo si no es a través de Él. Sí, Señor. Él es la puerta. Amén. Y si Él no está, nadie puede entrar porque no hay puerta. Aleluya. Jesús es la puerta. Amén. Así es, Señor. Jesús tiene la mano más larga
que puede haber y nos saca de donde estemos, de la profundidad que estemos. Amén. A Él no le Así es, importa Señor. cuántos metros estemos sumidos en el lodo. Él va a estirar su mano y nos va a sacar de allá. Aleluya. Y nos va a traer Aleluya. Gracias, Señor. a este evangelio maravilloso. Sí, Señor. Bendito eres, Este Señor. evangelio que es verdad. Gracias, Jesús. Este evangelio que cambia vidas. Gracias, Dios Este mío. evangelio que transforma a los seres humanos. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, Gracias, Rey porque del cielo. hemos Gracias, podido entender Señor. claramente cuál es el propósito de tu llamado. Gracias, mi Dios. Y sabemos que tu llamado es irrenunciable. Aleluya. Sabemos que no podemos echar pies atrás, Señor, una vez que tú ya nos has escogido. Que tú nos has llamado para que estemos contigo, para que te hagamos compañía, para que podamos predicar tu santo evangelio, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu sagrado y bendito Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Amén. Señor. Gracias, Bendito Señor. Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, siempre. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Vamos a ofrendar en esta hora. Vamos a cantar una alabanza. Mientras cantamos, usted puede pasar a ofrendar. Amén. Ya nos vamos a estar despidiendo de este lugar. No de la presencia del Señor, sino de este lugar. Amén. Cantamos. Mientras cantamos, usted puede ofrendar. Amén. ¿Va? No suena la guitarra. ¿Qué pasaría? Sí parece. ¿No? ¿O aquí? Ahí está. Ahí sí. Esto es la tecnología. A ver, vamos a cantar, vamos a danzar y vamos a saltar, a ver. Dice así. 1, 2, 3 y... Gracias.
Amén. Cantamos una alabanza más, ya para irnos despidiendo. Amén.